Desde el principio tú estás. Todas las cosas fueron creadas en ti. Eres quien lleva mi alma. Conoció Adonai Echad. Eres dulce. Eterno amado, gracias por este nuevo día, gracias por este nuevo comienzo, gracias por permitirnos ser un Ejat en las naciones a todo el pueblo, la casa de Israel. Shalom, mis amados hermanos, muy buenos días, Boker Tov, bienvenidos. Este es un tiempo de reflexión, un tiempo de palabra, un tiempo de escuchar atentamente la voz de nuestro amado Adonai. Padre eterno, usa mis labios, mi corazón, para poder compartir esta reflexión para el día de hoy. Somos un pueblo, somos el pueblo de Israel en las naciones. Desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les damos la cordial bienvenida a este tiempo maravilloso de la palabra. Un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes, hermanos, en cada nación. Gracias por participar diariamente del Devocional Ejat con cada uno de los ministros, los siervos que comparten diariamente en todos los momentos compartiendo la palabra de Emuná. Quiero dar comienzo en esta reflexión para el día de hoy buscando un título. Estaba aquí meditando en un título para el mensaje de hoy y consideré dos aspectos que creo que podrían ajustarse. Uno de ellos es mi estilo de vida y otro podría ser ¿qué es lo que la Torá me enseña? Básicamente, vamos a entender el porqué de estas dos posibilidades. Usted al final considere el título que le corresponda y si tienes a bien uno de mejor contenido, por favor, envíanoslo a través del chat. Para empezar, hablaremos de esta reflexión que un hermano me ha enviado en esta mañana y me pareció interesante y oportuna para el tema que quiero tratar. Voy a leerlo puntualmente como viene el texto. En una ocasión, un caballo estaba amarrado y se lanzaba de un lado a otro para soltarse, sin poderlo hacer. Vino un demonio y lo soltó. Por favor, estoy haciendo lectura a un texto. El caballo se metió a la finca de un campesino y comenzó a comerse la siembra. El dueño de la finca se enojó muy fuertemente, así es que tomó su rifle y mató al caballo. Entonces, el dueño del caballo también se enojó, tomó su rifle, por venganza, mató al dueño de la finca. Interesante, vaya captando el mensaje. Después, la mujer del dueño de la finca lo vio y mató al dueño del caballo. Entonces, el hijo del dueño del caballo se enfureció fuertemente y mató a la mujer del dueño de la finca. Los vecinos, enardecidos con estas tragedias, mataron al muchacho y quemaron su casa. Entonces el pueblo le preguntó al demonio: ¿por qué hiciste y permitiste que se causara esta tragedia?
Y el demonio contestó: yo solamente maté al caballo. Yo solamente maté al caballo. ¿Por qué quise traer a colación este tema? Veamos la moraleja que nos deja esta reflexión. El enemigo, el adversario, normalmente hace cosas muy simples. Porque el adversario sabe que de una cosa simple, de una pequeña llama, la maldad que está en el corazón de los hombres hace todo lo demás. Interesante, ¿verdad? Recuerden, mis amados hermanos, la palabra tiene poder. La palabra tiene poder, dice el libro de los Hebreos en el capítulo 4, verso 12. La palabra es viva, es eficaz, tiene poder. Pero tiene poder para dar vida, como tiene poder para causar muerte. Tiene poder para bendecir, como tiene poder para maldecir. Decir bien o decir mal. Así es que, mis amados hermanos, ¿cuántas veces el enemigo, el adversario, ha causado a nuestro entorno un pequeño comentario, un susurro? Saben ustedes, mis amados hermanos, que cuando vamos a la orilla de un río y nos vamos acercando al río, empezamos a escuchar el recorrido del agua. Esto se le conoce como susurro. ¿Cuántas veces hemos escuchado un susurro? ¿Sabías que el pastor? ¿Sabías que la pastora? ¿Sabías que en la iglesia? ¿Sabías que el hermano? ¿Sabías que la hermana? Y ese pequeño sabías se convierte en un caballo amarrado que se suelta y empieza a causar estragos, y al causar estragos se da comienzo a su vez a una confrontación entre partes, y este dijo y el otro dijo y yo dije y tú dijiste, pero yo dije, pero yo no pensaba decir eso, pero esa no era mi intención, pero lo dijiste, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que con esta reflexión vamos a ir a nuestro contenido de la palabra, y vayan pensando en el título: ¿mi estilo de vida o qué es lo que la Torá me enseña? Es interesante que cada vez que el Eterno se acerca a cada uno de nosotros, de una o de otra manera, nos hacemos una pregunta: ¿qué es lo que la Torá me enseña? Y el Eterno hace una pregunta a cada uno de nosotros en nuestro corazón: ¿aceptarás mi Kadosh Torah? Por favor, piense por un momento en esto. ¿Aceptarás mi Kadosh Torah? Veamos la historia bíblica. En el principio, el Eterno se acercó a Esaú y le preguntó: ¿aceptarás mi Torah? Y este pueblo contestó: ¿qué está escrito en ella? ¿Qué está escrito en ella? Porque hoy, cuando hablamos de Torah, lo primero que pensamos es en un concepto antisemita. Lo primero que pensamos es que la Torá fue abolido. Lo primero que pensamos es que Torá es algo que corresponde al pueblo judío. Es lo que normalmente pensamos. Hoy el Eterno te pregunta: ¿aceptarás mi Torá? Y yo te pregunto: ¿qué es lo primero que piensas cuando hago esta mención? ¿Qué me enseña la Torá? Eso es de los judíos. Eso ya fue abolido. Entonces este pueblo de Esab le preguntaron al Eterno: ¿qué es lo que ella enseña? Y el Eterno le contestó: no, dice la palabra, el Rey del universo le dice que no matarás. Uno de los mandatos, una de las palabras de Shemot 20, no matarás. E inmediatamente el pueblo le contesta a Adonai diciendo, como dice el libro de Bereshit en el capítulo 27, verso 40, dice: por tu espada vivirás. ¡Wow! Tremendo. Observen, voy a leerlo puntualmente en el texto del libro de Bereshit, capítulo 27, verso 40. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Luego Adonai habla con este otro pueblo de Amón y de Moab y les pregunta: ¿aceptarán mi Kadosh Torah? Y ellos contestan: ¿qué está escrito en ella? El Eterno les habla: no cometerán adulterio. Ellos contestaron:
¿qué es lo que está escrito en ella? E inmediatamente el Eterno les dice, el origen del adulterio es de pecado, como está escrito en el libro de Bereshit, capítulo 19, verso 36. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre, en el sentido de fornicación. Luego Adonai le habla a los hijos de Ismael y les pregunta, ¿aceptarán mi Kadosh Torah? Y ellos dijeron, ¿qué está escrito en ella? El Eterno les contesta, no robarás. Ellos contestaron, Amo del universo, Adonai, nuestra misma naturaleza es vivir solo de lo robado y de lo adquirido con violencia, como está escrito. Y será como asno salvaje, su mano estará sobre todo y la mano de todos sobre él. En el libro de Bereshit, capítulo 16. Estos textos básicos que he tomado solo para significar algo, mis amados hermanos. Todas las naciones, todos los pueblos, al escuchar la pregunta de Adonai, ¿aceptarán mi Torah? Todos preguntamos qué está escrito en ella. Y empezamos a justificar cada uno de nuestros actos o de acomodar la palabra a nuestro estilo de vida. Preste atención, que mi estilo de vida es del siglo XXI con una mentalidad abierta. Entonces, en el siglo XXI, con una mentalidad abierta, estoy en acuerdo con las decisiones del gobierno, en la economía, en el aborto, en la homosexualidad, en el uso de las armas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Y qué está escrito en la Torá? Cuando el ser humano nace, alguien decía, el hombre nace sin leyes. El hombre creó las leyes, pero por favor, el Eterno desde el principio en el libro de Bereshit entrega lo mejor. Estamos justamente dando comienzo al ciclo anual para este tiempo. Y entendemos que todo cuanto existe y toda la creación viene con un manual de instrucciones, un manual de vida, al que le colocamos de paso el nombre de ley, y entendemos que la ley, como dice una expresión en latín, res non verba, dura es la ley, pero es la ley. Sin embargo, mis amados hermanos, esa ley, más que una ley, es un manual de instrucciones. Es un manual de vida que nos permite caminar conforme a una dirección. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice Adonai. Por lo tanto, cuando preguntamos qué dice la Torá, estamos tratando de justificar mis actos, mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi estilo de vida y decir, bueno, si eso dice la Torá, yo particularmente no estoy de acuerdo con ese estilo, porque mi estilo de vida es otro. Mi pensamiento es otro. Recordemos que hay una gran diferencia entre ser una persona sabia, prudente, inteligente, y entre uno que es astuto. Astuto es el adversario. Y lastimosamente nuestras culturas nos han enseñado que el que es más hábil, entre comillas, astuto, el que cuando está en la fila no hace fila, sino que ocupa un lugar adelante porque alguien le permitió pasar adelante inapropiadamente, decimos, wow, qué inteligente, wow, qué vivo es. Pero no podemos jugar de vivos porque lo que estamos haciendo es astucia y la astucia le pertenece al enemigo. ¿Qué enseña la Torá? ¿De qué manera la palabra encaja en mi vida? Esta es la pregunta que he traído y que el Eterno ha puesto en mi corazón para este día de reflexión Ejat. ¿Qué es lo que la palabra tiene escrito y encaja en mi vida? ¿Por qué? Porque desde el principio la palabra nos da valores, nos habla de ética, nos habla de la moralidad, nos habla de la rectitud, de la honradez, de la gratitud. La palabra nos habla de la emuná, de caminar creyendo como viendo al invisible. Y saben, mis amados hermanos, el pueblo de Israel, y quiero que me acompañen por favor a este texto maravilloso, en el libro de Shemot, vamos por favor al libro de Éxodo,
libro de Shemot, en el capítulo 24, que es prácticamente de donde considero nace el corazón de esta enseñanza. Una palabra que ha marcado poderosamente mi vida, la vida de nuestra congregación y espero que la vida de muchos hermanos en las naciones. Libro de Shemot, capítulo 24, en el verso 7. Dice esta palabra, léala conmigo, por favor. Vaya a su Biblia y busque esta palabra, porque hoy Adonai habla a tu corazón. Si nos estás viendo, escuchando por primera vez, esta palabra tiene un propósito para ti. Libro de Shemot, Éxodo, capítulo 24, verso 7, dice la palabra. Y tomó el libro del pacto. Y lo leyó a todos a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Por favor, dígalo conmigo: haremos y obedeceremos. Pero esta palabra, haremos y obedeceremos, es mucho más allá que pronunciar una palabra en español, haremos y obedeceremos. Digo en español porque la palabra en hebreo es naaseh benishma. Naaseh benishma. Y cuando decimos haremos y obedeceremos, entendemos que hacer y obedecer es captar, entender, conocer, recibir, apropiarse, vivir, responsabilizarse, comprometerse, adherirse, juntarse, apegarse. Bueno, ¿cuántos sinónimos podríamos seguir mencionando? Entregarse totalmente a la Kadosh Torah. De tal manera que cuando yo tomo mi Biblia, el manual de instrucciones, no necesito preguntar qué está escrito en ella, porque en el manual de vida está inspirada la palabra de Adonai a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que me indica que todo cuanto está escrito en ella, en este manual de instrucciones, tiene como propósito mi verajá, mi bendición. Vivir una vida de plenitud, una vida de gozo, una vida de familia, una vida de servicio, una vida de compartir, una vida de servir a otros sin esperar nada a cambio. Este manual de instrucciones fue preparado para que el pueblo de Israel caminara conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre. Sin embargo, mis amados hermanos, aquí se sucede algo muy interesante. Ningún pueblo como Israel tuvo la grandiosa oportunidad de ver, de vivir, de escuchar directa, en vivo y en directo, high definition, a todo color, desde el monte Horeb, la Shekinah de Adonai. Ellos escucharon estas palabras, dice el libro de Shemot, Éxodo capítulo 20, y habló Adonai estas palabras, y todo el pueblo, más aún los extranjeros que estaban con ellos, pudieron escuchar estas 10 palabras, estas palabras que llamamos mandamientos. Y no hay ningún pueblo como el de Israel, repito, que haya tenido esa grandiosa oportunidad maravillosa de estar presente y ver la grandeza de lo que Adonai estaba haciendo. Ningún pueblo como Israel, ninguna nación como Israel fue tomada de su condición de esclavitud, salir de la oscuridad de la casa de servidumbre, pasar a una condición del desierto. La condición del desierto en sí misma es una condición de alto riesgo. La condición del desierto en sí misma es prácticamente una condición de muerte. Pero sin embargo, dice la palabra, que Adonai tomó al pueblo escogido y lo sacó de una condición de esclavitud y lo llevó a una condición de desierto. Pero en el desierto la presencia, la Shekinah de Adonai estaba presente durante el día y durante la noche. La nube y la columna de fuego estaban presentes allí en todo momento, guardándolos, protegiéndolos, librándolos de toda circunstancia de oprobio, de adversidad. Ahí estaba Adonai en todo momento.
Allí estaba el maná 24 horas, la provisión nunca escaseó en el día y cada momento el Eterno les guardaba en su salud, en su economía. Dice la palabra que aún sus vestimentas nunca se hicieron añejas. Es decir, que ninguna nación, repito, alcanzó un nivel tan importante como este momento que estamos viviendo. Pero con todo y esto, mis amados hermanos, era para que ellos hubiesen asumido ese concepto de Naaseh Benishma con absoluta propiedad y responsabilidad. Es decir, hoy nosotros conocemos de Adonai, aunque no le vemos, probablemente aunque físicamente no le escuchemos, pero cuando hoy creemos en lo que está escrito en este manual de vida, en este manual de instrucciones, creemos por la fe, creemos por la emuná, y diferenciamos un poco el concepto fe y emuná, aunque en el sentido figurado es la misma palabra, fe y emuná, digamos fe en español, emuná en hebreo, pero el sentido en hebreo tiene una profundidad más allá. La fe humana, la fe del hombre, tenemos fe por muchas cosas. Yo tengo fe, miro en la mañana al firmamento y puedo decir, hoy va a ser un día maravilloso, tenemos un día despejado. Yo tengo fe que hoy va a ser un día maravilloso. O si veo el día muy nublado, pues tengo la fe de que hoy va a llover. Yo tengo la fe que al despertar y salir a mis actividades del día, mi vehículo va a encender. Tengo fe, ese es un tipo de fe. Es un tipo de fe racional, es un tipo de fe lógica, es un tipo de fe intelectual, es un tipo de fe común. Pero cuando hablamos de la emuná, entendemos que en la emuná hay algo mucho más allá, es decir, que no depende de lo físico, no depende de lo lógico, no depende de la condición climática o de la condición política o de la condición de hombres, depende de lo sobrenatural, es decir, que yo sé que Adonai está en control. Por lo tanto, Naaseh Benishma nos limita esa condición racional humana y nos lleva a una condición sobrenatural, espiritual, para entender que nada sucede por casualidad o por accidente. Por lo tanto, nosotros entendemos que es necesario escuchar la palabra, pero no es suficiente con escuchar. Se hace necesario, mis amados, escuchar y hacer, obedecer. Alguna vez alguien me decía hace mucho tiempo, y si lo he repetido, por favor, perdóneme, pero para las personas que nos acompañan por tal vez primera ocasión, ¿cuál es el abecedario normal latino en español? A, B, C, D, E, F, etcétera. Pero ¿cuál es el abecedario o el alefato en hebreo? No propiamente el alefato en hebreo, sino cuál es nuestro abecedario en la palabra. Y en nuestro abecedario en la palabra es obedecer, obedece. De tal manera que este pueblo habló de hacer y de obedecer. Haremos todo cuanto Adonai ha dicho. Lo estaban viendo, lo estaban viviendo, experimentaban, repito, directamente este momento sobrenatural. Pero sin embargo, cuando vamos a los textos y leemos toda esta historia de Devarim, del libro de Bereshit, de Génesis, al libro de Devarim en Deuteronomio, estos 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como Pentateuco, que sabemos que en hebreo es Torá, nos daremos cuenta que este pueblo de dura cerviz, esta expresión, haremos y obedeceremos, Naaseh Benishma, realmente no se cumplió cual ellos expresaron con sus labios. ¿Qué quiero significar entonces, haciendo ya una conclusión de la historia que hemos compartido hoy? Mis amados hermanos, no podemos venir a Torá porque me obligan, no podemos venir a Torá porque me lo exigen, no podemos venir a Torá porque en la congregación al pastor se le ocurrió que vamos a cambiar de la congregación dominical a la celebración de Shabbat y pues como al pastor se le ocurrió, todos lo vamos a hacer porque yo veo que todos lo hacen.
No puedes venir a Torah sin dedicarle el tiempo al estudio de la palabra, al estudio del parashá, a la experiencia personal, individual, de vivir el tiempo de Shabbat. Shabbat no es simplemente un sábado. Shabbat es una cita divina, puedo usar esta palabra, es una cita divina, personal, que no tiene opción, en la que cada fin de semana, día sexto al atardecer, dice la palabra que venía doble porción de maná, porque hasta en esto Adonai se cuidaba de que tomaran doble porción de alimento, de tal manera que para el día de Shabbat no se ocupasen de ninguna otra actividad. ¿Qué está escrito en la Torá que se ajusta a mi estilo de vida? ¿Qué está escrito en la Torá que no se ajusta a mi estilo de vida? Usted elija por favor el título para la enseñanza, la reflexión del día de hoy en nuestro devocional Ejat. Escriba usted por favor en el chat cuál considera que sea el título más adecuado. ¿Por qué preguntamos qué está escrito en ella? Para saber qué me conviene, qué considero que es importante, qué aplica realmente a mi estilo de vida. Y como conclusión, entonces podemos decir, haré y obedeceré. Y este haré y obedeceré significa, mi amado hermano, que no tenemos por qué estar juzgando, cuestionando y pensando que esto está equivocado, que esto sí, que esto no. ¿Saben? Cuando miramos las redes sociales, este medio de comunicación tan extraordinariamente importante que está a nuestra disposición, por favor, no pierdas tu tiempo publicando cosas sin sentido, sin valor, peor aún, apartados de la vida, del manual de instrucciones. Aprovechamos estos medios de comunicación justamente para llevar la palabra, para amar la palabra, para que el pueblo viva la palabra, para que entremos a un nivel de obediencia en la palabra. Para eso están estos medios maravillosos de comunicación en todo el globo terráqueo y más allá. Así es que aprovecha el tiempo para enviar la palabra. Pero cuando vemos en las redes sociales a tanta gente, perdón, con todo respeto, amados hermanos, porque sé que hay muchos varones que me escuchan en esta hora, criticando y juzgando si predica la pastora, por qué predica la pastora, dónde dice que hay pastoras, por qué la pastora, y cosas tan insignificantes como estas. El Eterno, cuando se presentó en el libro de Shemot, capítulo 20, en el monte Horeb, en Sinaí, no dijo, esta palabra de la Kadosh Torah, que les estoy entregando hoy, estas 10 palabras, solamente, por favor, hombres, aquí, quiero que ustedes escuchen esto. De ninguna manera. La Kadosh Torah fue entregada a todo el pueblo. Puntualmente dice el texto, varones, mujeres, niños, ancianos, extranjeros, todos estaban allí presentes. Y así mismo el Eterno nos lleva para que la palabra, cuando se hace viva, cuando se hace rema, cuando forma semilla y se forma ese reshit en mi corazón, entonces vaya y lleve la palabra a tiempo y fuera de tiempo a todas las naciones. Pero todas las naciones, ¿cómo puedo hacer eso a todas las naciones? No tengo los pasaportes ni las visas para entrar a tantas naciones. No necesitas ni un pasaporte ni una visa. Necesitas sentarte frente a esta cámara, frente a este sistema de línea internet, y desde aquí, en este mismo momento, todas las naciones en el mundo, en todos los idiomas, en todos los lenguajes, están recibiendo una palabra. Así es que no tenemos excusa para que hoy nos enseñe la palabra. Y no tenemos excusa para que todos podamos decir, mi estilo de vida es un estilo de vida conforme a lo que Adonai ordena. Y cuando mi estilo de vida es un estilo de vida conforme al manual de instrucciones, entonces mi vida, mi hogar, mi familia, mi comunidad, mi economía, mi salud, todo integralmente estará establecido en una plenitud de vida. Nos enseñaron por mucho tiempo un evangelio en el que se nos hablaba de la prosperidad y la prosperidad. Lastimosamente causó mucho daño este tema a nivel de las naciones. Pero no estábamos lejos de una verdad. Cuando seguimos el manual de vida, cuando escuchamos la palabra y hacemos la palabra, haremos y obedeceremos, evidentemente viviremos en una plenitud de gozo,
en una plenitud de sobreabundancia. Y la sobreabundancia, por favor, mi amado hermano, no pienses que te estoy hablando del dinero, de la economía. La sobreabundancia está en la vida de la familia. La sobreabundancia está en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus labores, en sus actividades laborales, en tu actividad profesional. Cuando logramos esas metas profesionales, académicas, cuando logramos avanzar en nuestras economías, por supuesto. Pero de todo esto, lo más importante es cuando tenemos una salud. Y cuando hablo de salud, me estoy refiriendo a la salud en el sentido físico de nuestro cuerpo, que en algún paso de los años cosas fallarán, ya la vista, ya los huesos, las articulaciones. Pero cuando gozamos de una salud mental, una salud espiritual, una salud física, una salud económica, una salud familiar, cuando gozamos de los privilegios de la salud, es tan extraordinario este libro que dejó escrito en ella hasta qué debemos comer y qué no debemos comer. Cerremos entonces este tiempo de Had, mis amados hermanos, con una última reflexión. Yo los coloco hoy frente a un camino de vida o a un camino de muerte, a un camino de bendición o a un camino de maldición. Escoge tú, mi amado hermano, por qué camino quieres caminar. Y es increíble la respuesta. Si yo hiciese una encuesta ahora mismo a todos ustedes que nos están escuchando, mis amados hermanos, y les pregunto, ¿qué camino escoges? Estoy seguro que muchos escogerían, obviamente, camino de vida, de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Pero sin embargo, haríamos muchas cosas contrarias a lo que el camino de vida, la Torá viviente, el camino, la verdad y la vida nos enseñó. Y caminaríamos seguramente por un camino de oscuridad, por un camino de muerte. Las naciones y el mundo entero, la moda, la tecnología y muchos aspectos que tenemos hoy a nuestro alrededor nos quieren llevar y encaminar por caminos de muerte. Y lastimosamente cedemos muy fácil a esto. Cedemos muy fácil a los pensamientos lógicos, filosóficos y humanistas de la humanidad. Y nos apartamos tanto de la Kadosh Torah. ¿Qué está escrito en este libro? El manual de vida, para que vivas una vida llena de plenitud. ¿Por qué tengo que seguirla? Porque tú eliges el camino de vida o el camino de muerte. ¿Cuál es tu estilo de vida? Si tu estilo de vida es el mundo, caminarás en el mundo y terminarás en la oscuridad. Pero si tu estilo de vida es un estilo de vida de palabra, es un estilo de vida saludable, entonces bienvenido, mi hermano, a este tiempo de Kadosh Torah. Escrito está. Aquí está la palabra. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir esta mañana. Esto el Eterno lo puso desde muy temprano en mi corazón. La verdad, teníamos junto con mi esposa, la pastora Pili, preparado un mensaje que seguramente lo grabaremos en otro momento, dirigido a los matrimonios kosher. ¿Puede ser tu matrimonio un matrimonio kosher? ¿Debe ser tu matrimonio un matrimonio kosher? Ya lo estaremos grabando en otro de los devocionales, pero por ahora, mis amados hermanos, el Eterno puso en mi corazón esta palabra. Recuérdenlo, haremos y obedeceremos. Y para todos aquellos que preguntan y juzgan y critican y que por qué esto y que por qué lo otro, por favor solamente lee la palabra. Déjate guiar e instruir por lo que el Eterno escribió, porque es inspirado por Él, escrito por Él, narrado para que nosotros lo tengamos disponible y aprendamos a vivir una vida conforme a este manual. Su hermano pastor Roberto Alfaro le saluda desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, los Estados Unidos. Israel Casa Integral para todo el ministerio Ejad en las naciones. Shalom, shalom, shalom.